Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo están? En este video vamos a ver 2 milagros y ese es el título de hoy y nos van a enseñar mucho acerca de los milagros. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a leer todo el texto, vamos a leer estos 2 milagros y luego vamos a hacer 10 observaciones de estos milagros para ver qué podemos aprender y cómo se pueden aplicar al día de hoy. Entonces pon mucha atención que ahora vamos a leer todo el texto que nos toca hoy. Acompáñame. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Y aquí están los 2 milagros que hizo Dios a través de Pedro. Y estos 2 milagros podemos aprovecharlos para hacer observaciones y aprender de ellos. Hay mucha gente que hoy en día dice hacer milagros y muchos incluso dicen hacerlos en nombre de Jesús. Pero ¿qué podemos aprender sobre estos 2 milagros? La primera observación es que existía un don de sanidades que no todos tenían. Había cristianos en estas 2 regiones, sin embargo, tienen que esperar a Pedro, que es apóstol de Jesús, para que él pueda ayudarlos con esta sanidad. De hecho, los hermanos que están en Jope, al escuchar que Pedro está en Lida, van por él y le piden que regrese. Pero es importante entender que no todo mundo podía sanar con este don que Dios les había otorgado. La segunda observación es que la sanidad que Dios hace es un privilegio, un regalo, pero conlleva a una responsabilidad. Dios tiene misericordia y la resucita usando a Pedro. Y no la resucita y ahora Dorcas le debe a Dios y tiene que pagar por lo que le acaban de hacer. No funciona así. Es totalmente un regalo de Dios y es un milagro. Sin embargo, sí tiene una responsabilidad. Vemos que tanto Dorcas como Eneas, cuando vuelven a estar en la salud o en la vida, sirven a los demás y dan testimonio. Eneas tiene que tender su cama, decir de cierta manera: ya estoy bien y ya puedo valerme por mí mismo. Después de 8 largos años puedo servir al Señor, y ese es el deseo de su corazón. Entonces es un regalo de Dios que nunca se podría pagar, pero hay una responsabilidad de decirle al mundo: vean lo poderoso que es Dios, y compartir y contagiar nuestro gozo cuando recibimos un milagro. El tercer punto, que tal vez se parece mucho al anterior, es que las buenas obras no te hacen merecedor. Esto que le dicen a Pedro de mira las túnicas que nos hacían, es para convencer a Pedro, no al Señor. Porque no podemos decir: mira, le debes la resurrección. Bueno, podría ser que aún podemos decirlo a Dios, pero no como: hey, nos debes que resucite, sino: Señor,
Era un regalo para nosotros esta mujer, si pudieras concedernos el que regrese a nosotros. Es muy diferente esa actitud. Lo que nos lleva al cuarto punto. El don de sanidad no es un superpoder. Es decir, no significa que la persona puede sanar ahí como vaya queriendo, con su superpoder apuntando a las personas y sanar a todos los que se le dé la gana. Fíjate que Pedro tenía el don de sanidad, pero en el versículo 40 dice que sacó a todos y oró. Entonces, es algo como la predicación, por ejemplo. Cuando alguien tiene el don de evangelismo, no quiere decir que tiene el superpoder de tú vas a creer, tú vas a creer, tú vas a creer, tú vas a creer. No, quiere decir que Dios le da un don que hace que las personas tienden a responder positivamente al mensaje, pero no significa que lo puede usar sin discreción y sin la voluntad de Dios. No, hay un orden y se sigue según la voluntad de Dios. El punto número 5 es para no irnos a un extremo con el punto anterior, y es que el don de sanidades, una vez que se decreta, siempre sucede. La similitud entre predicar y sanar es que Dios va a traer frutos según su voluntad. Pero la diferencia es que podemos predicar en general y hay quienes creerán y quienes no. Sin embargo, cuando alguien en la Biblia decía que alguien sanaría, siempre sucedía. No hay ni una sola excepción en que el don de sanidades no funcionara. Entonces, si hay alguien hoy en día que reclama tener el don de sanidades, pero de repente lo que dice no se cumple, entonces estamos teniendo a un charlatán, o por lo menos a alguien que está desobedeciendo a Dios y dejando en mal su nombre. ¿Por qué? Porque está diciendo Dios te sana y no sucede. Eso tiene que ser mentira. El punto número 6, muy relacionado también, el milagro no depende siempre de la fe del sanado. Es más, rara vez depende de la fe del sanado. Lo podemos ver con el ciego que fue curado por Jesús en Juan 9 y ni siquiera conocía que Jesús era el Mesías. Lo podemos saber aquí que Dorcas fue resucitada sin tener fe, obviamente, en que sería resucitada. Entonces, cuando un sanador hace un milagro y no se realiza poniendo como pretexto que el que lo iba a recibir no tuvo fe, eso es antibíblico. Nunca dependió de la fe de quien era sanado. En todo caso, si queremos meter la fe ahí, sería de quien tiene el don, no de quien recibe el milagro. 7, muy importante, vemos aquí, dice la Biblia, y al instante. No podemos pensar como existía un superpoder ahí de broma en un youtuber que decía, mira, yo tengo el poder de dormirte, ¿no? Y le decía, aquí está. Y la persona no le pasaba nada. No, ahorita no, pero al rato cuando llegues y sea de noche en tu casa y te acuestes en tu cama, vas a ver cómo va a surtir efecto. Este es un chiste, pero muchos predicadores y sanadores y milagreros de hoy en día dicen cosas así. Va a ser progresivo. No quiere decir que Dios no actúa así. Muchas veces Él sana poco a poco, paulatinamente, progresivamente, y me encanta y está perfecto, Él lo puede hacer así. Pero esto no es el don de sanidad. Esto no lo podemos reclamar como ese tipo de don. Significa que siempre es instantáneo, siempre es sin ambigüedades, es evidente ante todos, un cambio drástico. No es como si habrá quedado, si resucitó o tengo dudas, estaba en cama 8 años, pero ahora está en silla de ruedas. No. Es drástico, es sin ambigüedad, es instantáneo. Punto número 8. Para los milagros, el modelo es Jesús. Vemos que Pedro imita mucho a su maestro. Parece que incluso adrede hace cosas muy similares. De hecho, también nuestro Señor Jesús sacó a todos del cuarto cuando iba a resucitar a la hija de Jairo. Y hay muchas cosas que son paralelas, pero una que llama mucho la atención es que Jesús le dijo a la niña Talita Cumi, que en el lenguaje original significa niña, levántate.
Y Pedro, parece que muy adrede, le dice Tabita Kumi. Se llamaba Tabita y le dice Tabita Kumi, es decir, Tabita, Dorcas, levántate, resucita. Hace casi la misma frase. ¿Por qué? Porque tiene la intención de seguir las pisadas de su maestro. No quiere hacer algo diferente, no quiere lucirse, no quiere superarlo como si se pudiera, no quiere hacer un show para sí mismo, quiere imitar y modelar a su maestro. Y esto nos lleva al punto número 9. La causa del milagro es Jesús. Por eso yo soy un poco reacio a decir, mi fe es la que hace los milagros. No, debemos tener fe, debemos confiar en el Señor, debemos buscarlo. Pero Pedro es muy cuidadoso en decirle a Eneas, Jesucristo te sana. Es Él, es su poder, es su gracia. Sí, yo tengo que ser responsable y dejar que me use. Tengo que buscar ser fiel, buscarlo, etc. Tengo que disciplinarme, no queda duda. Pero toda la gloria es para el poder y la gracia de Jesús. Él es la causa. Y punto número 10. Él también es el propósito, Él es hacia dónde vamos. ¿En qué sentido? Es que en los dos milagros vemos que el resultado es que las personas de alrededor creen. Sirve para que la gente voltee a ver al Señor y le entregue su vida. Los milagros no son para la autoexaltación, no son para que un ministerio tenga más dinero y más fama y más... Si las personas no terminan entregando sus vidas al Señor, si todos estos shows y cosas terminan más bien alejando a la gente en lugar de acercarla, es lo opuesto de lo que tenían el propósito los milagros y lo que deben de tener hoy en día. Esos son los 10 puntos que podemos meditar en esta semana. Pero te dejo el reto de esta semana y es contestar 2 preguntas. Una, ¿has visto un milagro en tu vida o en la vida de algún ser cercano a ti? A lo mejor no es un milagro como los de aquí, pero que no cabe duda en tu corazón que Dios actuó de una manera sobrenatural. Y por otro lado, otra pregunta es, ¿estás esperando un milagro de Dios? ¿Lo estás buscando? Quisiera que lo compartieras con nosotros. Nos estamos viendo y espero que estés muy bien. Hasta la próxima.